El alcohol es una sustancia que se obtiene muy fácil. Eso se obtiene muy fácilmente, porque es que a veces la gente le dice a uno: oiga, doctor, y si el alcohol es tan dañino, ¿por qué entonces hay fábricas de alcohol? ¿Por qué está la fábrica de licores de Antioquia? A veces es la culpable de todo lo que nos pasa. Y no, porque es que el alcohol se hace muy fácil. La mayoría de nosotros ha hecho alcohol en la casa, ha hecho chicha, ¿no es cierto? Que coge las cáscaras de piña, las mete en agua, algunos le echan azúcar. Pues yo no sé cómo se hace la chicha, pero creo que así es que se hace. Se mete en una olla, se tapa, y al cabo de los días eso empieza a echar burbujas como si se estuviera cocinando, y resulta que es que se está fermentando, y esa fermentación de esos azúcares y de ese dulce es lo que produce el alcohol. Y entonces ya lo que hay allí no es agua con azúcar y hojas y cáscaras de piña, sino que lo que hay es una cosa fermentada que tiene alcohol, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se llama, masato o algo parecido, bueno, o chicha. Entonces el alcohol se obtiene muy fácil. Para hacer alcohol no se necesita ser un genio de la química, ¿sí? Eso no necesita ser un genio de la química, ni tener un laboratorio, ni tener una destilería, ni tener una fábrica de alcohol. Eso se hace en la olla, en la cocina. Entonces, el alcohol es la sustancia tóxica que más rápido empezó a acompañar al hombre desde el principio de la humanidad. Los hombres eran cazadores. En principio, las primeras tribus de hombres eran nómadas. Iban caminando, recorriendo el mundo, persiguiendo los animales, cogiendo las frutas de los árboles. Entonces, cuando el hombre dejó de ser nómada y se asentó y empezó a ser cultivador, primero era solo cazador y ahora ya es cultivador, ya empieza a sembrar y a cultivar cosas. Algunos tenían que ir a cazar. Entonces, ya vivían en poblados, y los que se iban a ir a cazar tenían que llevar líquidos para tomar en esos largos viajes. Entonces, en los cuernos de los animales echaban zumo de frutas, de quién sabe qué, cuando eso hace miles de millones de años, echaron en esos cuernos de los animales, que eran las primeras cantimploras, echaron jugos azucarados y se fueron a cazar. Y al cabo de unos días destaparon esas cantimploras para tomarse en el jugo que llevaban ahí, y eso les supo a vinagre, pero los emborrachó. Y entonces empezaron a consumir alcohol. O sea, el primer tóxico, la primera droga que empezó a consumir el hombre en la vida fue el alcohol. Y entonces, en casi todas las culturas del mundo, uno encuentra descripciones sobre el alcohol. Por allá en un código muy, muy antiguo, más antiguo que los mismos griegos, que los mismos persas, que los mismos romanos, que era el código de Hammurabi, decía que si a un sacerdote lo encontraban embriagado en el templo, lo podían matar. Y eso fue hace muchos años antes de Cristo. Y en las culturas de los aztecas y de los incas que vivieron antes de que nos llegaran los españoles aquí, en esas culturas también se encuentran algunas descripciones de los usos rituales que tenía el alcohol, incluso de los usos médicos, pero también de los castigos para quienes cogían embriagados. Entonces, mire que el alcohol acompañaba a todas las culturas. Y desde los griegos, desde Hipócrates, que es el padre de la medicina, se sabía una cosa: se sabía que la enfermedad alcohólica era hereditaria. Hipócrates decía que hijos de madres beodas, o sea, de madres alcohólicas, se volvían alcohólicos. Entonces, vuelvo y les digo, mire cómo sobre el alcohol y sobre el alcoholismo se conoce desde tiempos prehistóricos y remotos, porque el alcohol siempre nos ha acompañado. Y el alcohol tiene varios usos. Un uso del alcohol es el uso ritual. El uso ritual. ¿Cuál es el uso ritual que nosotros en esta religión cristiana le damos al alcohol?
El uso ritual que nosotros en nuestra religión católica le damos al alcohol es en la Eucaristía, cuando cogemos el vino, que es alcohol, y en la Eucaristía lo transformamos en la sangre de Cristo, y el sacerdote egoístamente lo toma solito él y no le da a nadie más, ¿no es cierto? Sí, no le da a nadie más, se lo toma todito él, ¿cierto? Yo casi que puedo saber si hay un sacerdote no alcohólico, porque los que no son alcohólicos le echan bastante agüita al vino, pero hay otros que le echan una gotica para no írselo a tirar, ¿no es cierto? Sí, eso. Entonces, mire que el alcohol tiene un uso ritual, pero también tiene un solo uso medicinal. El alcohol tiene un solo uso medicinal. ¿Saben cuál es el uso medicinal del alcohol? Cuando a una persona le venden alcohol adulterado. Cuando uno se intoxica con metanol, con alcohol de madera, que es el que le echaban antes al alcohol adulterado, porque ahora ya no lo adulteran así, ahora el alcohol adulterado es mejor hecho que el de la fábrica de licores de Antioquia, porque dicen que aquí tienen un alambique más bien hecho que el de allá, pero cuando le venden a un alcohol adulterado con metanol, ese alcohol en el organismo se transforma en formol. ¿Se imagina? Lo que hace el hígado con el alcohol adulterado, lo transforma en formol. Entonces uno se queda ciego o se muere. Entonces, cuando una persona llega a un hospital intoxicado con metanol, lo que le tienen que dar es alcohol etanol. Entonces le dan a uno alcohol al 100% puro, el que usan para desinfectar, y si no hay de ese alcohol, entonces le dicen a la familia, ya compre una botella, ojalá de whisky, que tiene más alcohol que otra cosa, así sea muy barato, o de le tienen que dar a uno una botella casi para emborracharlo, para que eso compita en el hígado y no permita que el hígado transforme el otro alcohol en formol. Es el único uso medicinal del alcohol, la intoxicación con alcohol adulterado. Entonces el alcohol, el otro uso que tiene es el recreativo. ¿Qué es el uso recreativo del alcohol? Cuando yo voy a una reunión social, voy a una fiesta o voy a una comida, me tomo unos vinitos. Eso sí, pues porque no tengo que ir a trabajar, porque yo no me puedo ir a tomar para después venirme a trabajar, porque eso ya no es uso recreativo, sino que eso ya es abuso. Sí, cuando yo normalmente en una reunión social me tomo unos pocos tragos, etcétera, etcétera, pero no lo hago todos los días, ni cada 8 días, ni cada mes, sino que lo hago de manera ocasional, entonces estoy diciendo que tengo un uso recreativo del alcohol. Cuando entre trago y trago, el Ministerio de Salud dice que el consumo no dañino del alcohol tiene que tener unas características. La primera característica es que entre trago y trago exista mínimo 1 hora de diferencia entre trago y trago, porque eso se demora el hígado para metabolizarlo, entonces así yo no lo acumulo. Cuando en una sentada, tomando alcohol, no me tomo más de 4 o 5 tragos, pero mire, si entre trago y trago pasa 1 hora, quiere decir que si me tomo 5 tragos, estuve 5 horas parrandeando. Y si me voy a parrandear a las 10 de la noche, pues 5 tragos me los tomo hasta las 3 de la mañana, lo suficiente como para haber pasado bueno. Entonces, eso dice el Ministerio de Salud. Y lo otro que dice el Ministerio de Salud es que entre trago y trago debe pasar mínimo 1 hora, no tomarse más de 5 tragos, y entre trago y trago hacer ejercicio. O sea, bailar, como mínimo, bailar, para que se sude, para que el organismo acelere el metabolismo y de esa manera el alcohol no se acumule, no dañe el hígado, no nos embriague y no nos lleve entonces a consecuencias. Esa es una manera adecuada de tomar licor según el Ministerio de Salud. Entonces, por eso no todo el que toma licor tiene la enfermedad alcohólica.